Hola, vamos a empezar una serie de un par de videos sobre resistores, conexiones en series y en paralelo. Para este caso vamos a ver la conexión en serie de resistores, ¿ok? Esto es para la subárea de circuitos eléctricos uno de la especialidad de electromecánica. Vamos a empezar entonces. Primero que todo, vamos a definir qué son resistores en serie. Bueno, vamos a ver qué es lo que vamos a ver durante este video. Vamos a ver qué es una conexión en serie. Vamos a ver una demostración de resistores en serie mediante diagramas eléctricos. Vamos a ver una demostración de resistores en series en un circuito real, cómo se calcula una resistencia equivalente de varios resistores conectados en serie y el uso del multímetro para medir la resistencia unitaria de un resistor y de un conjunto de resistores en serie. Entonces vamos a empezar con esto. Primero que todo, dice cómo saber si dos o más resistores están conectados en serie. Dice, un resistor está en serie con otro resistor si solo existe una conexión entre ellos dos. O sea, solo se unen en un único punto y además en ese punto de unión no existe otro resistor más conectado. Entonces, es importante, si ustedes pueden ver acá, vamos a activar la parte de dibujo. Si ustedes pueden ver acá, el resistor 1 y el resistor 2 solo se están uniendo en este punto que está acá. No existe otro punto de conexión además de ese. Y en ese punto solo se llegan a conectar esos dos resistores. No hay otro resistor conectado en ese punto. Por lo tanto, esos dos, la resistencia 1 y el resistor 1 y el resistor 2 están conectados en serie. ¿Okay? Dice, como se puede observar en la imagen, el resistor 1 y el resistor 2 solo están conectados en un único punto. Y en ese punto de conexión no existe otro resistor más conectado, por lo que podemos asegurar que están conectados en serie uno con el otro. Vemos otro ejemplo acá abajo. Vean que en cada unión de resistores, acá, acá y acá, en cada punto de esos solo existen dos resistores conectados. Ejemplo, en este primer punto solo están conectados el resistor 1 con el resistor 2. Acá solo el resistor 2 con el resistor 3 y acá solo el resistor 3 con el resistor 4. Quiere decir que el resistor 1 está en serie con el resistor 2, que el resistor 2 está en serie con el resistor 3 y que el resistor 3 está en serie con el resistor 4. Ahora, ya sabemos que cuáles resistores están en serie, pero si tenemos varios resistores que están en series unos con otros y en ningún punto de unión existe otro conector más, otro resistor más conectado, entonces todos esos resistores estarían en series. En este caso, yo puedo asegurar que todos estos resistores están en serie. ¿Por qué? Porque no existe ningún resistor que esté entrando ahí como, digamos que por la mitad del circuito. Voy a hacer un ejemplo. Si yo agarro acá y por acá saco otro resistor, ok, ya aquí, digamos que este es el resistor 5, ya aquí el resistor 5 y el resistor 4 ya no podrían estar en series, porque en este punto de unión hay más de dos resistores conectados. Está el R3, el R4 y el R5. Por lo tanto, ya esos no estarían en serie. ¿Cuáles estarían en serie? Solo estos tres sí estarían en serie. ¿Por qué? Porque solo en estos puntos de unión no hay ningún otro resistor conectado. Entonces, no sé si queda claro esta parte, pero ahí con el paso del tiempo vamos a ir reforzando estos conceptos sobre resistores en serie. Ok, vamos a continuar. Dice, para tener unos ejemplos podemos ver los siguientes diagramas. Entonces, en este primer ejemplo, ¿qué podemos decir? Podemos decir que la resistencia 1 y la resistencia 2, estas dos resistencias están en serie. ¿Por qué? Porque tenemos un punto donde se unen las dos resistencias y no existe otra resistencia más conectada a ese punto. Pero la resistencia 2 y la resistencia 4
no están en serie. ¿Por qué no están en serie? Porque en el punto donde se unen existe otra resistencia que se está uniendo también a ese punto. Entonces ya no cumple la segunda opción, la segunda condición. Entonces vean que el resistor 2 y el resistor 4 no están en serie. El 1 y el 2 sí, pero el 2 y el 4 no. Ni el 2 y el 3 tampoco, porque en el punto de unión, que es este que les acabo de poner yo acá, en este punto, hay más de dos resistencias o resistores unidos. Ni el 2 y el 3, ni el 2 y el 4. Y tampoco el resistor 3 con el resistor 4 están en serie. Porque vean que en el punto donde se unen también está unido el resistor 2. Entonces, en este caso, para este primer ejemplo, las únicas resistencias que están en serie o los únicos resistores que están en serie son el resistor 1 y el resistor 2. Para el siguiente ejemplo, este ejemplo que venimos acá, aquí hay un punto de unión y solo dos resistores están conectados, por lo tanto R1 está en serie con R2. Acá solo hay un punto de unión y solo dos resistencias conectadas, entonces R2 está en serie con R3. Y acá R3 está en serie con R4. Por lo tanto, puedo decir que R1, R2, R3 y R4 están en serie. Porque en ninguno de los puntos, en ninguno de estos puntos donde se conectan R1, R2, R3 y R4, existe otro resistor que esté conectado a extra, digamos. Vamos con el último ejemplo, vamos a ver. Entonces podemos ver, acá tenemos una conexión entre R1 y R2, aquí una conexión, aquí otra conexión, acá tenemos otra conexión y acá otra conexión. Entonces R1 y R2 están en serie, sí, porque existe solo una conexión entre los dos y además en esa conexión no existe otro resistor conectado. Entonces R1 y R2 están en serie. R2 y R3 están en serie, sí, porque solo existe una conexión entre los dos y además no existe otro resistor que esté conectado en ese punto de unión. R3 y R4 están en serie también porque no existe otro resistor en ese punto de unión. Y R4 y R5 están en serie. ¿Por qué? Porque solo se unen en un único punto que es este y no existe otro resistor conectado en ese punto de unión. Ahora, entonces podemos decir que claramente, entonces R1, R2, R3, R4 y R5 están conectados en serie. ¿Ok? Vamos a ver. Vamos a continuar entonces. Aquí dice, si tengo varios resistores conectados y quiero saber si están en serie, debo verificar que solo existe una trayectoria entre el primero de ellos y el último. Esta es otra forma de saber si están en serie. Si ustedes ven aquí, en este punto, vamos a ver, en este punto de acá, entre A y B, solo hay una trayectoria. Vea, yo entro por acá, sigo y llego a B. Solo hay una trayectoria. En el segundo ejemplo, me vengo por acá, me vengo por acá, me vengo por acá y me vengo por acá. Solo hay una trayectoria, o sea, solo hay un camino para seguir entre las resistencias. Entonces quiere decir que estas tres resistencias están en serie. Vamos a ver acá. Me vengo por acá, me vengo por acá, me vengo por acá, me vengo por acá, hasta llegar a B. Y solo hay una trayectoria, por lo tanto, estos cuatro resistores están en serie. Igual con este ejemplo e igual con este ejemplo. Vean que en los cuatro ejemplos solo existe una trayectoria, por lo tanto podemos decir que esos resistores están en serie. Acá tengo un ejemplo de cuando no están en serie, porque yo puedo decir que, vamos a poner acá, yo me puedo venir por acá, me vengo por acá, me vengo por acá. En el momento que llego acá, ya yo tengo una trayectoria para arriba y otra trayectoria para abajo. Entonces ya aquí tengo dos trayectorias. Por lo tanto, no puedo decir que la resistencia 2 y la 4 estén en serie. ¿Por qué? Porque la resistencia 2, en el momento que llega a este punto, se puede dividir en dos trayectorias. Entonces, R2 y R4 no están en serie. R2 y R3 no están en serie. Y R4 con R3 tampoco está en serie. ¿Quiénes están en serie? Solo estas dos resistencias que están ahí, porque vea que solo hay una trayectoria
entre las dos. Entonces en este caso solo podemos decir que R1 y R2 están en serie, pero R2 con R4 no, ni R2 con R3. Espero que haya quedado claro cuando dos resistencias están en serie y cuando no están en serie. ¿Okay? Vamos a borrar acá para que quede limpio. Ahora vamos a ver cómo se realizan las conexiones utilizando un software de simulación que se llama Tinkercad, que está en internet y cualquiera de ustedes puede accesar a él. Entonces nos vamos a ir a Tinkercad, acá está. Voy para ustedes para tener acceso a este simulador tienen que hacer una cuenta, es gratuita. Hacen la cuenta y ya pueden meterse a hacer circuitos. Entonces más adelante vamos a ver cómo lo pueden hacer para que puedan practicar los que tienen internet y tienen computadora. Entonces, ¿cómo puedo hacer para agregar componentes? Ahí tengo esta plaquita que está acá, se llama protoboard o placa de prototipos. Entonces cuando yo quiero agregar un componente simplemente lo busco aquí en esta lista. Digamos que quiero agregar una resistencia, vamos a ponerla por ahí. Okay. Vamos a agregar unas 5 resistencias. Tengo otra resistencia, perdón, resistor. Otro resistor, otro resistor y otro resistor. En este momento todos esos resistores están más mal colocados en la protoboard. ¿Por qué? Porque yo nunca puedo poner un resistor en la misma columna. Vean que aquí este punto y este punto están en la misma columna. ¿Por qué no puedo conectarlos en la misma columna? Porque vean, cuando yo me coloco aquí sobre una columna me dice que todos estos puntos están conectados. ¿Ves? Cada columna está conectados. Entonces poner las dos patillas de un resistor en una misma columna quiere decir que estoy pegando las patillas, estoy haciendo un nudo entre las dos patillas y eso no sirve de nada. Entonces las resistencias, la única forma de ponerlas en vertical es si las coloco entre la parte de arriba y la parte de abajo. Ahí sí estarían bien colocadas. ¿Por qué? Porque esta parte de arriba no está conectada con la parte de abajo. Entonces en ese caso sí está bien conectada. Otra forma de hacerlo, muy fácil, le damos vuelta a la resistencia para que quede en columnas diferentes. Y ahora sí, esta resistencia está bien colocada. Digamos que esta la vamos a colocar también aquí entre estos dos puntos. A esta otra le vamos a dar vuelta. Ahí está, dejémosla por ahí. Y a esta otra la vamos a girar también. Entonces ya tengo acá varias resistencias. Digamos que yo quiero conectar esas resistencias en serie. ¿Cómo hago para conectar las resistencias en serie? Entonces yo elijo cuál va a ser mi primer resistencia. Bueno, en realidad yo no lo elijo. Eso me lo dan, digamos, yo les doy a ustedes un diagrama, un dibujito, y ustedes van a tener que montarlo en una protoboard con resistencias reales. Entonces una vez que yo les doy el diagrama, ustedes tienen que montarlo. Vamos a ver cómo puedo conectar resistencia en serie. Digamos que esta que está acá es la primer resistencia. Entonces, de cualquier punto donde está conectada esta patilla en la columna, yo voy a conectar un cablecito. Ahí está el cable. Y voy a seguir para la siguiente resistencia, que sería, digamos que esta. Ahí, estas dos resistencias ya están conectadas en serie. Vea que aquí están unidas en un único punto. Este cable está uniendo estas dos patillas, entonces ya están en serie. ¿Cómo hago si quiero conectar esta resistencia de arriba con esta resistencia de acá? Entonces agarro un cablecito en cualquiera de estos puntos que sobra acá. Voy a coger este y lo uno con cualquiera de estos puntos donde está conectada la patilla de la otra resistencia. Y listo. En este momento tengo conectados en serie esta con esta y con esta resistencia. Las tres resistencias están en serie. Y ahora, ¿cómo hago para conectar esta resistencia de arriba con esta de abajo en serie? Agarro un cablecito de acá y lo conecto con esta columna que está acá. Y ahora, estas 4 resistencias que están acá ya están conectadas en serie. Y por último, si quiero conectarla con esta otra también, entonces agarro un cablecito de cualquier punto de esta columna y lo paso a cualquier punto de esta columna. Y ahora sí, todas esas resistencias ya están conectadas en serie.
Ok, vamos a ver cuánto vale cada una de esas resistencias. Esta resistencia dice que es de 1 kilo ohmio. Le vamos a cambiar el valor, le vamos a decir que es de 100 ohmios. Entonces aquí vamos a ponerle 100 ohmios. Vea que cambian los colores de la resistencia porque ya le cambié el color, el valor. Esta la vamos a poner, a ver, esta la vamos a poner de un valor de 50 ohmios. Esta otra la vamos a poner de 220 ohmios. 220 ohmios. Esta otra la vamos a poner de 150 ohmios. Esos valores obviamente se los voy a dar yo, para que ustedes les voy a dar la resistencia y ustedes nada más las van a tener que colocar en serie o en paralelo según yo les diga que las coloquen. Vamos a poner esta de 120 ohmios. Okay. Listo, ya tengo varias resistencias conectadas en serie. Ahora, ¿cómo hago yo para ver cuál es el valor de la resistencia total de todas las resistencias juntas conectadas en serie? Entonces yo lo que hago es agarrar el multímetro. En este caso vamos a poner un multímetro, está acá, listo, ya tengo el multímetro. Le voy a decir que lo que quiero medir es la resistencia. Más adelante vamos a ver cómo hacen ustedes para cambiar eso en el multímetro real. Como es un simulador, entonces viene un poquito diferente el dibujito. Entonces, ¿qué hago cuando quiero medir la resistencia? Entonces, uno de los cables del multímetro lo conecto en la última resistencia, la patilla que quedó solita. ¿Okay? Y el otro cable del multímetro lo conecto en la primer patilla de la patilla que quedó solita de la primera resistencia. Vamos a cambiarle el color para que quede igual que el multímetro. Y vamos a cambiar la posición del cable para que ustedes no se confundan. Okay. Digamos que por acá y por acá. Entonces vean que yo puse el cable desde el primer resistor hasta el último resistor. Una vez yo enciendo el multímetro, me va a decir que tengo una resistencia total. En ese caso tengo una resistencia total de 640 ohmios. Entonces, si yo quiero medir la resistencia con un multímetro, yo simplemente tengo que poner una punta del multímetro en el inicio de la trayectoria y una punta del multímetro al final de la trayectoria, y así puedo medir la resistencia total de todas esas resistencias juntas. Okay, espero que haya quedado claro esta parte. Ahora nos vamos para otra vez la presentación. Vamos a continuar. Dice, ¿cómo saber cuál es la resistencia total de varios resistores conectados en serie? Dice, cuando los resistores se conectan en serie, sus valores se suman porque cada resistor ofrece oposición a la corriente en proporción directa a su resistencia. Un mayor número de resistores conectados se opone a más corriente. Más oposición a la corriente implica un valor más alto de resistencia. En resumen, si tengo resistencias o resistores conectados en serie, nada más los sumo para tener la resistencia total. Vean, en este caso, yo aquí solo tengo un resistor de 10. Entonces, ¿cuál es la resistencia total? 10 ohmios. Acá tengo dos resistores de 10 ohmios. Por lo tanto, ¿cuál es la resistencia total? La suma de los dos. 10 más 10 me da 20. Acá tengo tres resistores de 10 ohmios conectados en serie. ¿Cuál sería la resistencia total? 10 más 10 más 10, que sería 30. Entonces, matemáticamente podemos decir que la resistencia total de un circuito o de un conjunto de resistencias se calcula sumando cada valor de los resistores que están en serie. Entonces tenemos aquí la formulita RT, que es la resistencia total, es igual a la suma de la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3 más todas las resistencias que estén en el circuito. Rn significa la última resistencia. Entonces la suma de todos me da la resistencia total. En este ejemplo vamos a ver cómo lo resolvemos. Entonces, para este ejemplo que tenemos acá,
tenemos que la resistencia total sería igual a resistencia 1, 56 ohmios. Resistencia 2, 100 ohmios. Resistencia 3, 27 ohmios. Más resistencia 4, 10 ohmios. Más la resistencia 5, que serían 47 ohmios. Y eso me da un valor. Vamos a ver de cuánto sería la resistencia total. Entonces nos vamos a la calculadora. Voy a sacar la calculadora para hacer la suma. Ok, resistencia total sería 56 más 100 más 27 más 10 más 47. Eso me da 240. Quiere decir que la resistencia total sería 240 ¿qué? Ohmios. Entonces se supone que si yo ese circuito lo armo en el simulador, me tiene que dar esa resistencia. ¿Okay? En la vida real me va a dar algo parecido, porque acuérdense que los resistores tienen una tolerancia, pero en el simulador y en los cálculos me tiene que dar exacto. Entonces vamos a ver si me acuerdo, son 156, 127 para hacer esta simulación para que vean. Entonces tengo uno de 56, uno de 56 ohmios, ok, otro de 100 ohmios, uno de 100 ohmios, uno de 27 ohmios creo que era. Vamos a devolvernos para ver si estoy en lo correcto. 56, 100, 27, 10 y 47. Entonces vamos a ver los otros dos. Este sería de 10 ohmios y este de 47 ohmios. Ahora sí. Y ya los conecté en serie. ¿Se acuerdan que antes yo los conecté en serie? Entonces vamos a ver cuánto mide. Aquí está claramente la simulación. Dice que la resistencia total es de 240 ohmios, que es exactamente lo que nos dio acá. Entonces la suma de la resistencia total de resistores en serie es igual a la suma de cada resistencia. Entonces simplemente es sumarlos, eso es todo. Dice, otra forma de conocer la resistencia total de varios resistores conectados en serie es mediante el uso de un ómetro, que es un instrumento que se utiliza para medir resistencia, pero generalmente los ómetros vienen incluidos en un instrumento de medición llamado multímetro o tester, como el que se muestra en la figura. Vamos a ver el instrumento que está acá. Esto es un multímetro. Vean que tiene una perilla para seleccionar lo que yo quiera medir. ¿Cómo se utiliza? Dice, para medir la resistencia de un componente o la resistencia de un determinado circuito, lo primero que debes hacer es desconectar el circuito de la fuente. Esto es muy importante. Tiene que estar desconectado el circuito o la resistencia tiene que estar afuera del circuito. Posteriormente debes colocar las puntas de prueba roja en el borne que indica el símbolo de resistencia, o sea, en el borne que trae un simbolito de ohmios. Si ustedes, vamos a hacer esta figura en grande para que la vean. Acá, vean que no se ve muy bien, pero aquí en esta parte trae como un simbolito de ohmios. Entonces el rojo tiene que ir ahí, donde está el simbolito del ohmio. Y el negro tiene que ir donde dice COM, en la terminal COM. Entonces una vez que ustedes tienen los cablecitos donde van, entonces dice la punta de prueba roja en el borde que indica el símbolo de ohmios. Después hay que girar el selector, o sea, esta perilla que está acá, hay que girarla hasta que esté en la posición donde esté el simbolito del ohmio. ¿Ves? Aquí está el simbolito del ohmio, entonces la giro hasta donde esté ese simbolito. ¿Okay? Finalmente debes colocar las puntas de prueba en paralelo con el componente o la parte del circuito que se desea medir. Y la medida de la resistencia se va a mostrar en ohmios, kiloohmios o en mega ohmios. Entonces me vengo para acá para que ustedes vean el ejemplo. Vean que aquí yo puse la punta roja en el inicio del circuitito que está en serie y la punta negra al final. Obviamente ustedes en la vida real van a poner la puntita encima de la última patilla y la otra puntita encima de la
encima de la primer patilla, ok, y así van a medir. Yo aquí no puedo porque no tengo las puntitas, entonces tengo que poner en el huequito de la columna. Igual hice en este ejemplo, vean que yo acá puse una punta aquí y otra en el inicio y una punta en el final. Entonces una vez que yo mido me da la cantidad de resistencia total que tengo en el circuito. Ok, entonces esa es la breve explicación de qué es un circuito serie, cómo se conectan los resistores en serie y cómo se mide y cómo se calcula la resistencia total en serie. Espero les sirva de bastante este videito, y el próximo video que les voy a grabar es sobre las resistencias o los resistores en paralelo. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video.